El día de ayer estuvimos hablando acerca iniciamos el tema de los sujetos del derecho hereditario. Los sujetos, pues, son las personas que intervienen o participan en un juicio sucesorio, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que estamos ante el juez, ya abriendo un juicio, ¿verdad? Para que se pueda transmitir el patrimonio del difunto a favor de los herederos o legatarios, en su caso. Y en él participan, pues, una serie de personas, ¿verdad? Desde el autor de la herencia, que lo vimos el día de ayer, el de cuyos, el difunto, ¿verdad? El muerto, la persona que falleció y al fallecer dejó un patrimonio y dejó herederos. Están los herederos también, ¿verdad? Hoy vamos a ver el tema de los herederos, vamos a ver quiénes son los herederos, cómo adquieren la herencia los herederos, cómo responden de esas deudas, cargas u obligaciones. Y posteriormente vamos a ver los legatarios. A título particular reciben un legado, perdón, y posteriormente vamos a ver los albaceas, todo lo relacionado con los albaceas como representantes legales de la sucesión y administradores de los bienes de la herencia. Interventores, cuál es la función de un interventor, y los acreedores y deudores de la herencia. Entonces, el día de ayer hablamos sobre el sujeto del derecho hereditario llamado autor de la herencia. El autor de la herencia es el de cuyos, es el difunto, es la persona que ha fallecido y que al fallecer dejó un patrimonio. Decíamos que en los juicios intestados, la muerte del autor de la herencia sirve como punto de referencia o punto de partida únicamente para que el juez pueda abrir la sucesión intestamentaria. Y no es un verdadero continuador, no es su personalidad, perdón, no subsiste, ¿verdad? En este caso, como sucede en los juicios testamentarios. Ahí la voluntad, la última voluntad plasmada en el testamento, pues hace que la personalidad del difunto, pues subsista, ¿verdad? A pesar de que ya falleció, pero como quedó plasmada en un documento llamado testamento, pues entonces las partes tienen que respetarlo y también los jueces, ¿verdad? Pero desde luego que los testamentos están sujetos a leyes prohibitivas, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto que el testador tiene la libertad de hacer su testamento, ¿verdad? Tiene esa libertad de decidir ahora sí que libremente, a quién le deja su herencia, qué porcentajes de esa herencia le deja a los herederos o legatarios que instituya en el testamento. También está sujeto a que ese testamento, si tiene obligación de dar alimentos, debe establecer. Es que me quedó un poquillo chiquillo cuando lo puse. ¿Mande? Con que esto me quedó un poquito más. No te oigo, perdón. A ver, dime, por favor. ¿Quiere otros todavía más? ¿Mande? Se equivocó, profe. Creo que tiene activado el audio. Sí. Usted activó el audio. Ok. Traten de apagar sus audios mientras no los usen, ¿verdad? Porque se escucha toda la conversación que tienen ahí. O hay veces es mucho el ruido que se hace y me impiden hacer debidamente la clase. Entonces, por favor, apaguen sus audios y cuando los ocupen, cuando vayan a participar o intervenir,
pues los vuelven a encender. Sí, efectivamente, decía yo que los testamentos se tornan o se vuelven inoficiosos, ¿verdad? Cuando el testador tiene la obligación de dar alimentos y no lo deja comprendido así en su testamento, ¿verdad? Pues si hay la obligación, hay que dejarlo, hay que decirle como una obligación que le impones a un heredero. ¿Ya? Oye, tengo menores de edad, necesito que de este dinero le des una pensión alimenticia, ¿verdad? Manera de ejemplo. Eso es forzoso, es más, aunque no lo diga el testador, ese menor de edad por conducto de sus representantes puede demandar a la sucesión alimentos, ¿verdad? En caso de que no haya dejado el testador esa obligación a uno de los herederos que tenía que cumplir de darle alimentos a esos menores o a alguna persona adulta, ¿verdad? Depende. Quien lo necesite o el testador estaba obligado a darle alimentos a esa persona, pues hay que dárselos, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, entonces fuera de ahí, pues la personalidad del testador, la personalidad del decuyus, del autor de la herencia, prevalece porque está plasmada su última voluntad en el testamento. Y se tiene que respetar. Ya una vez que el juez lo declara válido, pues adelante, ¿verdad? Tiene que producir sus consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son esas consecuencias jurídicas que puede producir un testamento? Pues bueno, al declararse válido, que los herederos instituidos y los legatarios instituidos dentro del mismo puedan recibir su parte de la herencia que les dejó el autor de la herencia. Bueno, eso es un tema que vimos el día de ayer. Hoy vamos a tratar los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Se habla siempre de herencias, de herederos. En un juicio sucesorio, llámese testamentario o intestamentario. Hay herederos testamentarios cuando se instituyen por testamento, cuando se dejan a través de un testamento por parte del testador, que es el que hace el testamento. Esos se llaman herederos testamentarios, pero hay herederos también que son legítimos. Estos herederos legítimos son los que por disposición de la ley los nombra o los señala como herederos, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son los herederos legítimos? Pues los que pueden heredar por parentesco, por matrimonio o concubinato en algunos casos. Entonces, estamos hablando de que la ley decide quiénes son los que van a heredar a esa persona que murió intestada, que al morir no dejó testamento, ¿verdad? Entonces hay dos formas nada más de tramitar un juicio sucesorio. Testamentario cuando hay testamento, cuando al morir la persona dejó un testamento. Intestamentario o legítimo cuando al morir la persona no dejó testamento, no dejó disposición testamentaria. Entonces, en estos casos, la ley decide, ¿verdad?, quién va a heredar a esa persona. Y dice que puede ser por parentesco, matrimonio o concubinato. Bien, ¿quién es el heredero? El heredero es el adquiriente a título universal de los bienes pertenecientes al autor de la herencia. ¿Por qué se dice que el heredero es un adquiriente a título universal? Y dice también que el heredero siempre recibirá la herencia bajo el beneficio de inventario. Entonces son dos términos, dos conceptos que tenemos que definir. ¿Qué es un heredero a título universal?
¿verdad? ¿Por qué se dice que el heredero es un adquiriente a título universal? ¿Y por qué también se dice que el heredero siempre recibe la herencia bajo el beneficio de inventario? ¿Verdad? Vámonos por partes. Primeramente vamos a ver por qué el heredero siempre va a recibir la herencia bajo el beneficio de inventario. Dice que aunque no se exprese por ley, ¿verdad?, por disposición del Código Civil, la herencia siempre la va a adquirir el heredero bajo el beneficio de inventario. Esto significa que se tienen que inventariar los bienes que pertenecieron al de cuyos, al autor de la herencia. Dentro del procedimiento sucesorio hay una parte que se llama inventario y avalúo. Esa la formula el albacea. El inventario y avalúo es una relación que se hace de bienes, ¿verdad? Joyas, bienes muebles, bienes inmuebles, acciones, derechos, pero también ahí mismo constan deudas, cargas u obligaciones, ¿sí? O sea, la totalidad del patrimonio del de cuyos. Un patrimonio no nada más consta de activos, o activos son bienes y derechos, no. También consta o puede constar de pasivos, que vienen siendo las deudas, cargas u obligaciones. Entonces, toda esta universalidad de bienes que recibe el heredero deben de estar, siempre se reciben bajo el beneficio de inventario. O sea, debidamente inventariadas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para no confundir el patrimonio personal del heredero con el patrimonio que recibe de la herencia. Esa confusión no se debe de dar. ¿Por qué? Porque el heredero no responde de las deudas, cargas o obligaciones de la herencia con su patrimonio personal. El patrimonio personal del heredero se separa del patrimonio que recibe de la herencia y únicamente va a responder de esas deudas, cargas u obligaciones hasta donde alcance el patrimonio del muerto, ¿sí? Entonces, para evitar una confusión entre el patrimonio personal del heredero con el patrimonio de la herencia, ¿verdad?, del de cuyos, del muerto, entonces se hace ese inventario. Siempre se reciben las herencias bajo el beneficio de inventario. Digo esto porque hay otro sistema en donde sí se acepta la herencia sin este beneficio, ¿verdad?, de inventario. Simplemente se le impone, se le dice al heredero, tú vas a pagar las deudas que dejó el muerto. Pero si no alcanza a cubrir con el patrimonio del muerto que dejó, tú respondes con tu patrimonio personal. Eso es en otros países de Latinoamérica y de Europa. Pero aquí nuestra legislación siempre señala que aunque no se exprese, se recibe la herencia por parte del heredero bajo el beneficio de inventario, ¿sí? Para hacer la separación de esos patrimonios. El patrimonio personal del heredero es aparte y únicamente se inventaría el patrimonio del muerto y con él va a responder hasta donde alcance a cubrir deudas, cargas u obligaciones. Pero de ninguna forma el heredero con su patrimonio personal va a responder de esas deudas que dejó el autor de la herencia o el muerto, ¿sí? Entonces, por eso se dice que el heredero recibe la herencia bajo el beneficio de inventario. ¿Para qué? Para evitar que se confunda el patrimonio personal del heredero con el patrimonio del muerto, ¿verdad? O sea, tiene que haber esa separación porque únicamente el heredero responde de esas deudas que dejó el muerto hasta donde alcance a cubrir con el patrimonio del muerto. Bien, ¿por qué
también el heredero, aparte de recibir la herencia bajo el beneficio de inventario, es un adquiriente a título universal. El heredero es un adquiriente a título universal porque recibe la universalidad del patrimonio del muerto. ¿Qué es la universalidad del patrimonio del muerto? La totalidad. Y la totalidad de un patrimonio consta de activos y pasivos. ¿Sí? Siempre. ¿Ah? Siempre vamos a tener activos como bienes, derechos, joyas, acciones. Los bienes pueden ser muebles e inmuebles, y si son muebles, desde una motocicleta, un carro, una camioneta, un camión, un tráiler, una lancha, una avioneta, etcétera. Son bienes muebles, ¿verdad? Inmuebles, pues terrenos baldíos en construcción o con construcciones, etcétera. Acciones también, ¿verdad? El difunto pudo haber sido accionista de Bancomer, de Banamex, de Soriana, de cualquier otra empresa o compañía. Entonces, las acciones que haya dejado también es parte de los activos de esa herencia, ¿sí? Y los derechos, ¿verdad? Hay derechos reales. Por ejemplo, a lo mejor en un usufructo, él era el titular de ese usufructo o de una servidumbre, ¿sí? Esos son derechos reales. También se incluyen dentro de los activos de una herencia. Y los pasivos que vienen siendo de un patrimonio del muerto, los pasivos del patrimonio del muerto vendrían a ser las deudas, cargas u obligaciones. Por cargas hereditarias se debe de entender todas aquellas deudas u obligaciones que dejó el muerto y que responde el heredero, ¿sí? Entonces, ¿qué es una deuda? Bueno, pues es aquella que contrajo el de cuyos en vida con otra persona llamada acreedor. Puede ser una institución bancaria, puede ser un particular, etcétera, ¿sí? Esa es una deuda, ¿verdad? Es algo que recibió un préstamo, ¿verdad? Que recibió o un servicio que recibió el de cuyos y que no lo pagó a su muerte, entonces se incluyen dentro de las deudas. ¿Qué puede ser una obligación? Bueno, las obligaciones pueden ser reales también, ¿verdad? ¿Qué tal si en una de las propiedades del muerto estaba constituida una servidumbre de paso a favor de un tercero? Esa se tiene que respetar. Acuérdense que la servidumbre sigue al predio, no a la persona. El hecho de que la persona haya muerto no significa que muera la servidumbre. Este derecho real subsiste porque sigue al terreno, sigue al predio, no a la persona. La persona puede vender, puede donar, se puede morir, ¿verdad? Puede cambiar de propietario o se muere. Entonces, ahí no muere la servidumbre, este derecho real subsiste. Entonces, esas serían obligaciones también, las alimentarias, la obligación que tenía el muerto de alimentar a menores, a incapaces o adultos mayores. Entonces, estas subsisten también. Y esas son las que tiene que responder el heredero. El heredero, hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del muerto, responde de deudas, cargas u obligaciones. Por eso es un adquiriente a título universal, porque recibe la universalidad del patrimonio del muerto, ¿verdad? Y esa universalidad, esa totalidad del patrimonio del muerto consta de activos y de pasivos. Activos, bienes y derechos. Pasivos, deudas, cargas u obligaciones. Entonces, ¿quién responde de las deudas y de las obligaciones del muerto? El heredero. Por eso se le llama adquiriente a título universal, porque recibe la universalidad del patrimonio del muerto
Recibe bienes, derechos y responde de deudas, cargas u obligaciones. Entonces, sí está claro qué es un heredero. Un heredero es un adquiriente a título universal que recibe bajo el beneficio de inventario el patrimonio del de cuyos. ¿Sí? Ese es un heredero. Es un adquiriente a título universal. ¿Por qué se dice que es un adquiriente a título universal? Porque recibe la totalidad del patrimonio del muerto. ¿Sí? Y esa totalidad la integran activos y pasivos. ¿Sí? Él recibe bienes y derechos, pero responde de deudas, cargas u obligaciones. Y siempre recibe el patrimonio del muerto bajo el beneficio de inventario. O sea, deben de inventariarse debidamente los bienes de la herencia. Muchas veces ni siquiera se sabe a la muerte del autor de la herencia la totalidad de los bienes. ¿Sí? Hay personas que tienen muchas cosas y se ignoran, ¿verdad? Por ejemplo, lo he visto en la práctica, las vacas, ¿verdad? Una persona al morir tiene un rancho ganadero muy grande, entonces fallece y van los hijos con el abogado y le dicen, oiga, pues mi padre murió y murió intestado, no dejó testamento, pero los hijos estamos de acuerdo, mi mamá y nosotros los hermanos estamos de acuerdo, no hay problema. Pero no sabemos qué es lo que tiene el muerto. ¿Cómo que no sabes? No, pues mi papá tenía 2 o 3 ranchos ganaderos y tenía tantas vacas que no sabía ni siquiera él cuántas tenía. Siempre decía que aproximadamente, ¿verdad? Tenía como 100. Entonces hay que ir y hacer un inventario de esos bienes. Otras veces no se sabe la cantidad de, de maquinaria agrícola que se tiene. Aunque ustedes no lo crean, ya hemos estado batallando en la práctica, en donde, oiga, ¿qué dejó el difunto? Hombre, dejó bastante maquinaria, tenía trilladoras, tenía tractores, tenía implementos agrícolas. Oiga, esos implementos agrícolas, ¿cuáles son? Pues no sé. Pues hay que ir a inventariar, ¿verdad? Que una rastra para sembrar, una sembradora, una chapoleadora, etcétera. Pero hay infinidad de cosas ahí, de fierros, que tiene uno que proceder a inventariar. Y ha sucedido, ¿verdad? Aquí mismo en la ciudad. Hay personas que al morir tienen 4 o 5 taxis, ¿verdad? Pues hay que indagar sobre las características de cada uno de ellos. Entonces, por eso se dice que la herencia, el heredero la recibe a título universal. Recibe la universalidad de bienes que a veces se ignora en qué consisten estos. Entonces hay que inventariarlos, porque las herencias siempre se reciben por parte del heredero bajo el beneficio de inventario y a título universal, porque él sí recibe la universalidad de bienes y responde de deudas, cargas o obligaciones. Todas las deudas que deje el muerto las va a tener que cubrir hasta donde alcance el patrimonio del muerto, el heredero. Él es el obligado a pagar las deudas. El heredero, ¿sí? Por eso es un adquiriente a título universal. Entonces, sí está claro qué es el heredero. El heredero lo podemos definir como aquella persona, aquel sujeto de derecho hereditario que adquiere a título universal la herencia y siempre bajo el beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? Significa que recibe la universalidad del patrimonio de cuyos, sus activos y pasivos, y que responde de deudas, cargas u obligaciones. Además, aunque no se diga, aunque no se mencione, la herencia siempre se va a recibir bajo el beneficio de inventario, para que no se confunda el patrimonio personal del heredero con el del muerto, ¿sí? Porque si él va a responder de deudas del que dejó el muerto, únicamente responde hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del muerto. Bueno, ¿sí está claro esto? Esto es muy importante y es seguramente aquí les voy a hacer una pregunta de examen. ¿Por qué se dice que el heredero es un adquiriente a título universal? Seguramente que se los voy a hacer el día del examen.
esta pregunta. ¿A qué se refiere que el heredero recibe la herencia bajo el beneficio de inventario? Lick, en el libro el concepto viene como el heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. O sea, lo mismo que mencionó. ¿Mande? Eso es lo mismo que te acabo de decir. Sí. Es un adquiriente a título universal porque recibe la herencia y responde de deudas, cargas, obligaciones hasta donde alcance, ¿verdad? El monto de la herencia. Claro, sí. Por eso es el inventario de valor, para separar el patrimonio personal del heredero con el patrimonio del muerto. ¿Sí está claro, Daniela? Ok. Todos los demás compañeros que me están escuchando, ¿tienen alguna duda? Me pueden detener, ¿verdad? Me pueden preguntar lo que guste. Conectan su audio y me hacen la pregunta correspondiente. No se queden con las dudas. Todo tenemos el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Vamos muy bien, ¿verdad? Llevamos buen avance. No hay prisas. Nos podemos detener en el tema que ustedes gusten, que no hayan comprendido, no hayan entendido, para que vaya quedando claro. Todo esto es práctica, ¿eh? Todo esto que les estoy diciendo, así se oye como muy teórico, pero en la realidad es práctica, ¿verdad? El heredero que recibe, pues la totalidad del patrimonio del muerto. ¿Y cuál es la totalidad? Pues activos y pasivos, ¿verdad? Recibe bienes y derechos, pero también responde de deudas, cargas, obligaciones. ¿Sí? Hasta donde alcance a cubrir el patrimonio del muerto. Y siempre va a recibir la herencia bajo el beneficio de inventario, debidamente inventariado. ¿Qué es un inventario? Es una relación de bienes y de deudas que se hace de la totalidad del patrimonio que dejó el muerto. ¿Qué dejó el muerto? Pues 100 vacas, un ejemplo, 3 ranchos, 2 ganaderos y en uno tenía sembrado caña. Tenía 50 hectáreas de caña, ¿verdad? Todo eso tiene que estar debidamente inventariado. Tenía tractores, tenía trilladoras, tenía un camión, tenía camioneta, tenía carro, todo debidamente inventariado. Inventariar, ¿qué significa? Detallar o pormenorizar el patrimonio del muerto en sus activos y en sus pasivos. Los activos, ¿cuáles son? Bienes y derechos. Los pasivos, ¿qué son? Deudas, cargas, obligaciones. Esa es la universalidad de bienes que pertenecieron al muerto y que pasan al heredero. El heredero es un verdadero continuador del patrimonio del decuyus, ¿verdad? Hagan de cuenta que continúa con su patrimonio. Él sigue, disfrutando de esos bienes y derechos, pero respondiendo de esas deudas, cargas u obligaciones. Entonces, ¿sí quedó claro esto? ¿No tienen alguna duda? Bien, No. entonces ahora vamos a pasar a otro tema que se llama la institución de herederos. ¿Cómo se instituye a un heredero? Pues esto obviamente es a través de un testamento, la institución de herederos, ¿verdad? Instituir un heredero, ¿qué significa? Pues dejar como heredero a una persona. Y si dejas como heredero a una persona, ¿cómo lo haces? Pues a través de un testamento. No hay otra, ¿verdad? La otra forma de adquirir una herencia es que muere intestado y la ley dice quiénes son los que van a heredar, ¿verdad? Por parentesco, por matrimonio o concubinato. Pero en cambio, por testamento sí se puede instituir, sí se puede dejar herederos o legatarios en un testamento, ¿sí? Yo quiero que toda mi herencia quede a favor de Alfaro, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Todo mi patrimonio instituyo como heredero único y universal a Alfaro, de todos mis bienes presentes y futuros.
porque pues yo no sé cuándo me voy a morir, ¿verdad? Lo mismo hoy lo hago y me muero dentro de 20 años, ¿verdad? Entonces puede pasar, ¿verdad? No lo sabemos. La muerte es algo incierta. Lo mismo ahorita en este momento me pego un infarto y me voy, ¿verdad? Que me puedo morir mañana, dentro de un año, dentro de 10 o 20 años. Entonces, por eso se puede dejar una herencia en un testamento señalando a un único y universal heredero. O puede señalar a varias personas, ¿verdad? Como sea. Y dándoles las partes que le corresponden de la herencia a cada uno de ellos. Pero debe ser a través de un testamento. ¿Qué es un testamento? ¿Qué debemos entender por un testamento? Bueno, un testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, a través del cual una persona llamada testador dispone de sus bienes para después de su muerte, instituyendo a herederos y legatarios y estableciendo las condiciones o términos en los cuales se tienen que cumplir para después de su muerte. Entonces, palabras más, palabras menos, esto vendría a ser una definición de un testamento, es un documento. De hecho, es un documento, tiene que ser por escrito. No hay testamentos verbales, no existen los testamentos verbales. Es muy común escuchar por ahí a la gente, mi papá dijo que a Pedro el caballo, a Mario la gallina y, y a Adrián el perro. No, si lo dijo, pues no tiene valor, ¿verdad? Verbalmente no puede hacer una institución de herederos. Tiene que ser por escrito y cumpliéndose ciertas formalidades o ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Pero de entrada sí les digo que a través de un testamento se pueden instituir herederos y legatarios, ¿sí? Entonces, esa institución de herederos o legatarios pues se debe hacer con ciertas formalidades que vamos a ver el día de mañana. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Mañana vamos a ver la institución de herederos pura y simple o sujeta a condiciones, ¿verdad? ¿Cómo se puede instituir herederos pura y simple? Pues sin estar sujeta a ninguna condición o término, ¿verdad? La institución sujeta a la condicional, ¿verdad? O sujeta a modalidades, pues es cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Te dejo esta herencia con la condición de que realices esta determinada actividad, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a ver el día de mañana. Que estén bien. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana.